Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Leslie Barrios de la carrera de Gestión Aduanera y Comercio Internacional. El día de hoy les hablaré acerca de la historia de la tributación en Guatemala. Y para eso vamos a conocer primeramente la definición de tributo, que es la cantidad de dinero o de bienes que el vasallo debía entregar a su señor como reconocimiento de obediencia y sometimiento. También tenemos que tributo es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. Y su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público. Acerca de la historia de la tributación en Guatemala, iniciaremos con la sociedad maya, que ésta surgió y evolucionó hace miles de años la civilización. Durante más de 1500 años, diversas unidades políticas tejieron una compleja red sociopolítica basada en el parentesco, el ritual, el comercio y las alianzas militares. A partir de la evidencia arqueológica del periodo clásico, puede establecerse actividades de producción, comercio, intercambio local e interregional que proveía cada unidad política autónoma de los bienes necesarios para su subsistencia. En este contexto surgió otra actividad económica de gran importancia, el tributo. En el ámbito local se supone que los señores recibían de los miembros del común tributo, principalmente en especie, por medio del trabajo de la agricultura y en las obras de construcción masiva. Puede ser que la participación en las guerras de conquista también haya sido una forma de tributo. En el régimen colonial, el proceso de conquista y colonización española de América supuso para la corona un esfuerzo organizativo y administrativo de grandes dimensiones que implicó el trasplante o la creación de nuevas instituciones que facilitaran el control político y económico de las Indias, nombre con el que se conocen los dominios españoles en el continente americano. La conquista del actual territorio de Guatemala, ocupado entonces por diversos pueblos organizados en unidades políticas diferenciadas entre quichés, cachiquelenses, sutuiles, mames, pocomanes, entre otros. Estos pueblos coexistían en un espacio dominado por las tensiones y las rivalidades políticas. El sistema económico se fundamentó en la explotación de la fuerza de trabajo indígena, institucionalizada por la encomienda, que permitió al conquistador o al colono o a la corona y a la Iglesia Católica asegurar los recursos que les permitieron guardar las proporciones del caso, los ingresos necesarios para afirmar su presencia en la región. El tributo reconocimiento de la relación de dominación aplicado a la población indígena evidencia el nacimiento de un sistema tributario basado en una política discriminatoria y regresiva. El tributo era parte fundamental de la economía. Esta dependencia ejerció una presión considerable sobre la población indígena, pues el ingreso debía mantenerse a pesar de epidemias, malas cosechas o desastres naturales. El pago del tributo en especie servía como base para el comercio, pues ponía en circulación gran cantidad de bienes de consumo, como maíz, trigo, algodón, madera, cacao, hilados y tejidos, que se vendían en subastas públicas. En suma, los productos comerciales para exportación, cacao y añil, y la fuerza de trabajo indígena fueron la base de la organización y reproducción de una débil economía interna. El incremento de las presiones económicas sobre la población se tradujo en manifestaciones de resistencia indígena a lo largo del periodo colonial. Cuando la presión ejercida sobre los indígenas se volvía insoportable, ocurrían estallidos de violencia, levantamientos o motines. El aparato colonial español abundaba en mecanismos que permitían la explotación de indígenas, pues se había construido sobre la base de explotación. De ahí que las revueltas, alzamientos o motines se volvieron parte inherente del sistema en la medida en que las causas que los provocaban no desaparecieron. Cuando se produjo la independencia de Guatemala en septiembre de 1821, el ex capitán general y luego jefe de Estado Gavino Gainza decretó una rebaja en el tributo. No obstante, el generalizado clamor de los pueblos por la supresión total. Gainza hizo una rebaja en tanto se instaló el Congreso, que debía sancionar la cantidad que como contribución debe ser general y de todas las clases,
restándole además la denominación del tributo. En consecuencia, el tributo como carga impositiva y forma de explotación en favor directo de la monarquía española dejó de existir con la independencia. Perduraron, sin embargo, otras formas de explotación, entre ellas el repartimiento y el trabajo reforzado. En el periodo contemporáneo, en 1996, el presidente era Álvaro Arzú Irigoyen, quien tomó posesión del cargo. Arzú tenía como tema prioritario en su agenda de gobierno la conclusión de las negociaciones de paz que habían iniciado con la declaración de Esquipulas en 1986. El proceso de negociación llegó a su fin con la firma de acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996. Álvaro Arzú enfrentó en su primer año de gobierno presiones monetarias, problemas de liquidez y una baja en la recaudación que lo llevaron a tomar las primeras medidas fiscales. A finales de 1997, el gobierno emprendió una reforma tributaria que además obedecía al compromiso adquirido de elevar la carga tributaria. El paquete tributario fue rechazado por el CACIF, especialmente el impuesto sobre inmuebles. Cuando el IUCI entró en vigencia, hubo protestas no solo del sector privado, sino también de diversas organizaciones campesinas, sindicales y populares. Ante las presiones recibidas, la ley fue derogada y se emitió un nuevo decreto en marzo de 1998. Como parte de las medidas para incrementar la carga tributaria y fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se aprobó en febrero de 1998 la Ley de Creación de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. La ley asignó una variedad de funciones relacionadas con el régimen tributario, la aplicación de la legislación, la recaudación, control y fiscalización de los tributos, excepto los recaudados por las municipalidades, la administración del sistema aduanero y el combate en la evasión y en la elusión fiscal, entre otros. Durante el gobierno de Alfonso Portillo también se llevaron a cabo reformas fiscales, la primera en el año 2000, no fue producto del proceso de negociación del pacto fiscal. La segunda en el 2001 incrementó la tasa del IVA del 10 al 12% y provocó el rechazo de diversos sectores. En enero del 2004 asumió la presidencia Óscar Bechet, quien para solucionar la crisis económica tuvo que recurrir a una nueva reforma tributaria que modificó el impuesto sobre la renta e introdujo un nuevo gravamen temporal. En los últimos 10 años, el incremento de la recaudación ha permitido un aumento gradual de la carga tributaria, aunque sin alcanzar la meta de recaudación establecida en los acuerdos de paz. Se considera el nuevo cálculo de las cuentas nacionales. De 1996 al 2003, la carga tributaria se incrementó, mientras que a partir del 2004 se redujo levemente. En el año 2006 se alcanzó una carga tributaria del 11.8%. En este periodo continuó consolidándose el IVA como la fuente de ingresos más importante. A ello también contribuyó el fortalecimiento de la administración tributaria, primero con la constitución de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y luego con la aprobación de la ley antievasión. Por medio del sistema de retenciones fortaleció la recaudación del IVA e indirectamente del impuesto sobre la renta. Bases legales de la política fiscal en Guatemala. De conformidad con el decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 5 textualmente se establece lo siguiente. Artículo 5. Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Se crea la Comisión Técnica de Finanzas Públicas, la cual presentará asesoría al ministro y viceministros de Finanzas Públicas en materia de administración financiera. Su integración, atribución y funcionamiento se normarán en el reglamento de la presente ley. Por su parte, el Acuerdo Gubernativo número 540 de 2013 de fecha 30 de diciembre del 2013, que contiene el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, capítulo 1, disposiciones generales, en sus artículos 6, 7, 8, 9 y 10, se estipula lo siguiente. Artículo 6. Comisiones Técnicas de Finanzas Públicas. La Comisión Técnica de Finanzas Públicas será un órgano asesor del ministro y viceministro de Finanzas Públicas en la definición de políticas, programación, control y evaluación de las gestiones financieras públicas. Artículo 7. Integración de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. La Comisión Técnica
de Finanzas Públicas se integra de la siguiente manera. El viceministro del Ministerio de Finanzas Públicas del área de Administración Financiera, quien se le presida. Uno de los subsecretarios de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el director de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, el director de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, el director de la Dirección del Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, el director de Análisis Financiero del Ministerio de Finanzas Públicas, el tesorero nacional del Ministerio de Finanzas Públicas y el intendente de Recaudación y Gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria. El presidente de la comisión nombrará un secretario técnico, una de las autoridades del Banco de Guatemala, por invitación que le haga el presidente de la comisión. Podrá participar en la sesión de la misma. Tanto el secretario como la autoridad del Banco de Guatemala podrán participar, pero más sin embargo sin voto. Artículo 8. Objetivos de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Son objetivos de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas los siguientes: proponer las medidas de carácter fiscal en concordancia con los planes y programas de gobierno y la política macroeconómica, a efecto de lograr el cumplimiento de las prioridades y metas establecidas por el gobierno en materia de ingresos y gastos públicos, hacer compatible con la política fiscal la programación presupuestaria y financiera del Estado, el presupuesto de los organismos y entidades descentralizadas y autónomos en lo que respecta al uso de recursos, y proponer los procedimientos para evaluar las gestiones de los organismos y entidades a quien se refiera la literal anterior, con el fin de lograr la eficaz y eficiente utilización de los recursos públicos. Artículo 9. Atribuciones de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Son atribuciones de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas las siguientes: analizar y proponer los mecanismos para evaluar la modificación que sean pertinentes con el plan financiero del sector público, sugiriendo las medidas para el cumplimiento, proponer los mecanismos para evaluar las gestiones presupuestarias de cada ejercicio fiscal y conocer la política que se rige de las formulaciones de presupuestos generales de ingresos y egresos del Estado, analizar la formulación del propuesto multianual y proponer el procedimiento para evaluar el plan anual de las inversiones, proponer las metas financieras para dar consistencia a la programación de la ejecución del presupuesto y en especial el flujo de caja del Tesoro Nacional, analizar el informe anual consolidado de rendición de cuentas elaboradas por la Dirección de Contabilidad del Estado y conocer los presupuestos de las entidades descentralizadas y autónomas. Aprobar metodologías que permitan el análisis de la eficacia de la gestión pública y la optimización de la administración financiera de los recursos públicos, analizar el presupuesto consolidado y otras variables agregadas del sector público cualquier otra que sea congruente con atribuciones para el mejor cumplimiento de sus fines. Así es como llegamos al artículo 10, en donde los funcionamientos de la Comisión Técnica de la Finanza Pública. La comisión funcionará de la siguiente manera: realizarán sus reuniones ordinarias por lo menos una vez al mes, preferentemente en la tercera semana de cada mes, y extraordinariamente cuando sea necesaria, previa a una convocatoria del presidente de la comisión. Decidir con el voto de la mitad más de uno de los miembros, con excepciones del viceministro de Finanzas Públicas. Todos los miembros tendrán suplentes que deberán ocupar el cargo inmediato inferior en una escala de jerarquía. En caso de la ausencia del viceministro de Finanzas Públicas, presidirá el miembro de la comisión elegida por simple mayoría. Con autoridad del ministro de Finanzas Públicas, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas podrá organizar las subcomisiones que creará necesarias para el logro de sus objetivos dentro del marco de atribuciones.
todas las actuaciones de comisión técnica deberán constar en acta y demás documentos que para el efecto se suscriban, las que deberán ser publicadas en el sitio web correspondiente. Tocó es transformación fiscal. Em, no podemos hablar de transformación fiscal sin antes revisar qué es transformación, cómo puede definirse transformación fiscal, qué precursores hay para una transformación fiscal. Entonces, iniciemos con qué es transformación fiscal. La transformación fiscal es una aplicación efectiva del diseño organizacional. El diseño organizacional contiene procesos, tecnología que nos facilitan la integridad de los datos y de los procesos y ayudan así a la eficiencia de la función fiscal y su desempeño, mientras que generan toda esa integración de los ingresos públicos o resultados en una organización o empresa. Esto según Deloitte en el año 2020. Ahora, ¿qué es transformar? Transformar es ir más allá de la forma. En su concepto original, es un cambio cualitativo o cambiar en esencia, podría decirse, las cosas, llegar a la estructura misma de los procesos. Por lo anterior, una cosa es transformar y otra cosa es reformar un sistema de política fiscal o transformar una gestión tributaria fiscal. Es diferente, pero la reforma es el preludio a la transformación. ¿Cómo lo define Juan Almendares en el 2011? Él indica que llegar a la reforma puede constituir un cambio cosmético, o sea, medio pintadito del proceso social. Sin embargo, en ciertas circunstancias puede ser el preludio a la transformación, a una transformación más significativa. Para comprender más un modelo conceptual en el marco fiscal, que sería un preludio a la transformación fiscal, tenemos que comprender que en un marco institucional existen muchas reformas antes de llegar a una transformación, que sería el cambio total. Y entre esas reformas, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que nos hacen llegar a una reforma, a una transformación? Las causas podrían ser crisis fiscal o económica, cambio político interno. También incide la capacidad del Poder Ejecutivo al acceso político, la capacidad recaudatoria, respuesta política, ajustes del gasto público, ajustes de ingresos, cambio en la composición e incidencia del gasto o ingresos, presentación política, el sistema electoral y de partidos políticos, sistema de representación de intereses, control de partidos. Todos estos intereses y fuerzas de estos actores que intervienen en este poder, en este marco institucional, pueden generar también un balance de fuerza de las clases y grupos de interés. De esto podríamos hablar mucho, pero enfocándonos en el tema, no podemos hablar de transformación fiscal sin revisar las reformas fiscales que precisamente en Guatemala y en los gobiernos que han sido militares desde 1980
hasta gobiernos políticos de Estado democráticos, que es el que hasta el día de hoy tenemos, pero desde que se firmó la paz en 1996 a 1998, que se terminó el conflicto armado interno, nosotros ya los conocemos como el decreto-2012 y todas esas reformas. De ahí en sustancia no ha variado. Dado este escenario, nosotros podemos comparar con otros países desarrollados que han alcanzado su propia transformación fiscal. Transformación fiscal nos habla de transparencia, nos habla de una política económica que genere ingresos al país, que aumente el PIB, y de esto nosotros podríamos hablar, pero sería importante profundizar en esas leyes que generan este crecimiento. Bueno, muy buenos días, compañeros, licenciado. A mí me tocó hablar sobre las leyes actuales que tenemos en este momento en la política fiscal en el país. Entonces, vamos a empezar primero con que la Constitución y las leyes dicen que el organismo legislativo es quien aprueba los impuestos, la deuda pública y las normas de transparencia del uso de los recursos públicos, y el Ejecutivo es el que propone al Congreso el presupuesto y es el encargado de cumplir lo que el Congreso aprueba, ¿verdad? El organismo judicial decide si las leyes se cumplen o no y pues castigar a quienes violan las leyes. En este caso, los corruptos, evasores de impuestos o contrabandistas, como la mayoría de políticos del país. Los tribunales constitucionales deciden si una ley, por ejemplo, que los que crean impuestos o los que la autorizan, un gasto público, la deuda, si es válido o no, entonces se autorizan este tipo de leyes. En tanto no viole la Constitución, claro. Y vamos a hablar un poco, como estamos hablando de la política fiscal, el Código de Comercio que es el que resguarda las leyes fiscales que usamos en nuestro país. Están en el decreto número 270 del Congreso. Y voy a leerles un par de artículos y disposiciones generales, que si les leyera todo lo que está, pues nos alargaríamos demasiado. No podríamos abarcar todo. Empecemos con el artículo 1, que es la aplicabilidad de los comerciantes en su actividad profesional. El artículo 2, que son los comerciantes y quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier tipo de actividad que se refiera a industria, producción, transformación de bienes, prestación de servicios, intermediación en circulación de bienes, etc. El artículo 3, que son los comerciantes sociales, y son las sociedades organizadas bajo forma mercantil y que tienen la calidad de comerciantes, claro, y cualquiera que sea su objeto. El artículo 4, que son las cosas mercantiles. Con cosas mercantiles son títulos de crédito, empresa mercantil y elementos, patentes de invención y de modelo, marcas, nombres, avisos, anuncios comerciales, etc. El artículo 5, que son los negocios mixtos, es un negocio jurídico regido por un código donde intervengan comerciantes y no comerciantes. Dicho estos par de artículos que les estoy mencionando ahorita, nos podemos movilizar a lo que estamos hablando un poco más centrado, que sería la sección quinta, que es la fiscalización. La fiscalización se basa en operaciones sociales que serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores o auditores, o por uno o varios comisarios, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social y lo establecido pues, en esta sección, en este capítulo. Lo que es la sección quinta tiene un par de artículos que les voy a mostrar ahorita de ejemplo, que son el artículo, por ejemplo, el 185, que es la designación, donde están los contadores, auditores o comisarios y que deberán ser designados por la Asamblea Ordinaria Anual que practique la elección de administradores, y para el ejercicio de sus funciones dependerán exclusivamente de la Asamblea, a la cual rendirán sus informes. El artículo 186, que es el derecho de nombrar un auditor, que si no obstante lo anterior no se designan los auditores o comisarios, sin perjuicios de que se mantiene el derecho de los accionistas para examinar por sí o por medio de expertos la contabilidad y los documentos de la sociedad. Cualquier número de accionistas, aunque presente minoría, tiene el derecho de nombrar un auditor o comisario para que por cuenta de la sociedad fiscalice las operaciones sociales hasta que la Junta General de Accionistas haga la designación correspondiente.
El artículo 187, que es el procedimiento para elegir o remover. Para la elección de comisarios, los cuales pueden ser o no accionistas si fuesen más de uno, se procederá como lo determina el artículo 115 del Código. El artículo 188, que son atribuciones de los auditores o de los comisarios, además de las otras que le señalen, de las otras leyes que señalen especiales, la escritura social o la asamblea general. El artículo 188 tiene varios puntos, en este caso 9. Voy a darles como ejemplo 3, porque si no nos alargamos más. Fiscalizar la administración de la sociedad y examinar su balance general y demás estados de contabilidad. Verificar que la contabilidad sea llevada de forma legal y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. Y hacer arqueos periódicos de cajas y valores, etcétera, etcétera. Voy a dictar un último artículo como ejemplo, que es el artículo 189, la incompatibilidad, que no podrán ser auditores ni comisarios de la sociedad personas que no sean ciudadanos guatemaltecos, profesionales que estén inhabilitados para el ejercicio de su profesión, quienes conformen a la ley y estén inhabilitados para ser comerciantes, los empleados o funcionarios de la sociedad y personas que se encuentran en relación con administradores o gerentes de la sociedad en los casos que den lugar a la recaudación de jueces. Dentro de la política fiscal también podemos tomar la ley de actualización tributaria, LAT, que era el ISR. Y esta tiene un par de artículos que les voy a dictar ahorita, que son por ejemplo el artículo 1, que es impuesto sobre toda renta que se obtenga de las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifiquen en este libro, sean estos nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. El artículo 2, que son las categorías de renta según su procedencia, se graban rentas de las actividades lucrativas, de las de trabajo, las rentas del capital y de las ganancias de capital, etc. El artículo 3, que es el ámbito de aplicación, que afecta al impuesto de las rentas obtenidas en todo el territorio nacional, definido conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y el artículo 4, que son las rentas de fuente guatemalteca, que son rentas independientemente de que estén grabadas o extensas bajo cualquier categoría de renta. Esa es nuestra exposición sobre la política fiscal en Guatemala, desde su historia, las leyes, cómo se ha transformado y cómo la hemos visto hasta el momento. Espero que les haya gustado. Cualquier duda lo pueden hacer a partir de este momento.